Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a la presentación de este libro. Por supuesto, muchas gracias a Sabiduría Sandoval y muchas gracias también a quien ha organizado, que es el Partido Comunista de España, o sea, mi partido. Bueno, pues eso, gracias. El libro que vamos a presentar hoy es ¿Por qué China está ganando? Yo creo que es un libro bueno, pues con bastante actualidad, porque es necesario entender la situación internacional actual, y para entender la situación internacional es imprescindible entender el papel que los BRICS están teniendo en el mundo y, por supuesto, pues digamos del motor, entender el motor de este, que es China, un motor económico, un motor geopolítico, un motor estratégico, un actor clave, desde luego, en el agotamiento del mundo monopolar surgido después de la caída de la Unión Soviética, este paso histórico que nos está llevando a un mundo multipolar. Creo que estamos también, a la vez que eso está cambiando, también es la muestra de la caída de esa idea de que solo a través de la desregularización y de la predominancia del capital financiero transnacional se garantiza el desarrollo. China demuestra que el Estado sigue siendo una herramienta central para orientar la economía, una herramienta importante para planificar a largo plazo y para proteger, pues, sectores estratégicos. De la misma forma, también creo que es importante destacar que ese desarrollo surgido en ese mundo monopolar que ya, bueno, pues nos ha abandonado, prometía, digamos, eliminar las desigualdades, y al final lo que ha hecho es aumentarlas, como ha aumentado también, digamos, la pérdida de soberanía por parte de los estados, y a lo largo también, pues, la pérdida de derechos de la clase trabajadora. Entonces, el crecimiento de China en este mundo, no solo ese crecimiento económico, sino también sin perder esa soberanía de la que tanto hemos hablado, es importante ponerlo encima de la mesa, porque, bueno, al final también lo que hace es, en cierto modo, debilitar esas posiciones del imperialismo estadounidense y, por supuesto, pues esas imposiciones al resto de países, ¿no? No es el surgimiento de monstruos como Trump, no son ajenos a ese cambio de posicionamiento de Estados Unidos en el escenario internacional. Yo no quiero idealizar ni mucho menos China, simplemente hay que reconocer que entra en disputa de la hegemonía internacional, lo cual abre un escenario cambiante y una posibilidad para los países, digamos, de romper esos desequilibrios, ¿no? Para ello, bueno, pues tenemos hoy aquí a Pedro Barragán, economista y experto en relaciones internacionales, experto en análisis y economía de China, autor de numerosos trabajos sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y autor también de una web donde están muchas de sus reflexiones, que es chinainformacion-y-economía.com. Entonces, bueno, sin más, os dejo con eso. Bueno, oye, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es una alegría estar aquí en Valladolid, que es una ciudad con la que me une un especial cariño. Así que gracias a la librería, gracias a vosotros del Partido Comunista por invitarme a hacer la presentación. Y bueno, se trata un poco de charlar, y yo voy a intentar no ser muy extenso en la presentación para poder hablar de los temas que más os preocupen. Yo me llamo Pedro y no Paco, o sea que no vengo a vender mi libro, que decía el otro, sino que lo que voy a intentar, yo creo que todo lo que vamos a hablar podéis encontrar una información detallada en el libro, pero lo que yo me he propuesto es un poco charlar sobre la situación política de China, entender cuál es el papel de China hoy en el mundo y un poco debatir sobre ello. Yo un poco solo comenzar un poco contando el porqué del título del libro. Es un título así un poco, trata de ser un poco impactante,
y bueno, procede de un artículo mío de hace año y medio que tuvo mucho éxito, se tradujo a 8 o 9 idiomas y dije, mira, este título funciona, pues voy a ponerle el título al libro. Y os cuento esto para contaros el título del artículo, perdón. El artículo se llamaba ¿Por qué China está ganando? No es la economía, no es la tecnología, son los derechos humanos. Y esto es un poco sorprende cuando lo comentas, y yo creo que esa es la auténtica clave de la revolución económica que estamos asistiendo en China. China ha pasado de ser un país tremendamente pobre, de los más pobres del mundo, cuando parte de los que estamos aquí y el que os habla éramos pequeños y ya iba la gente con las chuchas pidiendo para los chinitos, y bueno, ahora es la mayor potencia económica mundial. O sea, en una sola generación ha dado un salto gigantesco, en la mayor revolución económica que se ha producido en la historia de la humanidad. Nunca antes tantos cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema y lo hicieron o lo han hecho de una forma tan rápida como se ha hecho en China. Ahora un poco profundizaremos sobre ello. Yo lo que quiero decir ahora es que la clave o el fondo de esa revolución ha estado en los derechos humanos, en los derechos sociales. China ha tenido la capacidad de todo el resultado de esa revolución económica que inicia, de revertirlo en la sociedad. Ha logrado empoderar a la sociedad, recualificarla. Esa recualificación de la sociedad ha permitido dar otro giro de vuelta al crecimiento económico, que ha vuelto a revertir en la sociedad, y se ha ido generando un círculo virtuoso, que es lo que ha dado lugar a esta revolución. Cuando me refiero a esto, pues no sé, datos como por ejemplo el 59% de los jóvenes chinos se matriculan en la universidad, el 59%. Nosotros en la Unión Europea tenemos como objetivo llegar al 45%. Esta revolución que se da en la sanidad, en el sistema político, etcétera, es lo que ha convertido a la clase trabajadora, a la sociedad china, como la sociedad o el grupo social más capacitado hoy día en la humanidad para la revolución tecnológica e industrial que están llevando a cabo. Y eso ha sido por ese empoderamiento social y ese poner a la persona por delante de la economía y como centro del desarrollo económico. Bien, o sea, dicho es un poco por delante, quería apuntaros un matiz para ayudar a entender un poco la revolución china, y es la forma, las diferencias que tiene la forma de pensar en los ciudadanos, la sociedad china, respecto a nuestra propia forma de pensar en Occidente. En Occidente nosotros procedemos un poco en nuestra forma, independientemente de que seamos católicos, creyentes, ateos, etcétera, nuestra forma de pensar, nuestra ética de la vida procede de los griegos, luego de los romanos y de 2000 años de cristianismo en Occidente, que ha ido formando nuestra ética de la vida. Que yo remarcaría, no se trata de hablar de esto aquí hoy, pero remarcaría una idea o dos para contraponerlo con China, y es que en nuestra forma de pensar, el centro de la sociedad está el individuo, es el individuo el centro de importancia social, es mi relación personal con Dios, es mi salvación personal. Digamos que en nuestra ética de la vida el individuo está en el centro de la sociedad y del movimiento. En el caso de China, la forma de pensar de los chinos no procede de los griegos, romanos, cristianos, etcétera, sino que procede de Confucio. Confucio es un coetáneo, podríamos decir, de Platón, 100 años antes que Platón, o sea, del siglo V antes de Jesucristo, y Platón no crea una religión. El confucianismo, he dicho Platón, perdón, Confucio no crea una religión, es una forma, una ética, una filosofía de la vida, donde en el centro de ese pensamiento no está el individuo, como en el caso de Occidente que hemos comentado, sino que está el colectivo, la sociedad. En China, en la forma de ser de los chinos, la familia está muy por encima de los miembros de la familia. Es mucho más importante la familia que los miembros, y todos se deben. Es mucho más importante la sociedad que los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un sentido, e incluso
es mucho más importante la historia que las generaciones. China es el único país del mundo que ha sido a lo largo de los últimos siglos, del último milenio, de acometer obras de envergadura tremenda como los trasvases de agua que tienen ya unos cuantos siglos y que han tardado en realizarlos más de 100 años. O sea, ha habido 4 generaciones trabajando en proyectos que saben que no van a ver el resultado, pero han trabajado pensando, o sea, ese sentido confuciano de la vida, pues quizá el Partido Comunista Chino ha tenido la habilidad de fusionar el marxismo como concepto del socialismo científico con esta ética de lo social que aporta el confucianismo y bueno, yo creo que ambas cosas contribuyen un poco al desarrollo de la sociedad china. También mencionar otra de las características que se mencionan del confucianismo es la meritocracia. Confucio fue el que introdujo las oposiciones en el año 300 antes de Jesucristo, no Confucio, sino sus seguidores, y el mérito que hay que demostrar los que están en el gobierno, que son los mejores para gobernar, y por ahí se introdujeron las oposiciones, como decía, 300 años antes de Jesucristo, pues tiene el mérito, digamos por la meritocracia, de llevar a los mejores hacia el gobierno, hacia la cúspide social, pero también tiene algunos inconvenientes que luego podemos seguir viendo, como es la competitividad extrema en la enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto era una introducción para iros metiendo en la sociedad china y cambiando un poco los esquemas mentales nuestros. Y bueno, la primera pregunta quizá a responder es ¿qué está pasando en el mundo ahora? ¿Qué ha pasado en el mundo para tener esta situación de conflicto que tenemos ahora? Y bueno, hemos tenido, no nos vamos a remontar muy atrás, pero si miramos, por ejemplo, el siglo XXI, hemos tenido una situación de una cierta entente entre Estados Unidos y China, que ha ido funcionando, bueno, dentro de la crítica sistemática occidental o norteamericana contra China, bueno, porque China tiene 3 problemas muy difíciles de entender en Estados Unidos. El primero es que no son blancos, no son anglosajones y encima son comunistas. O sea, quiere decir que esto siempre ha pesado y hay esa crítica. Pero dentro de eso las empresas norteamericanas han invertido en China, han generado progreso, sin ninguna duda. China los excedentes los ha invertido en deuda pública norteamericana, ha contribuido a financiar a Estados Unidos. Y bueno, es a eso que se le ha llamado globalización estos años atrás, pues bueno, parecía que estaba funcionando y de repente hace pues 7, 8 años esto salta por los aires ya con la primera legislatura el primer mandato de Trump. Biden lo acrecenta mucho más que Trump la lucha contra la economía china y ahora Trump pues ya sabe, ya lo vemos todos los días un poco por dónde anda. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo para que de repente se haya producido este cambio? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido está un poco aquí al fin en la contraportada del libro y os lo tengo aquí apuntado. En el año 2000, tenéis por aquí bastantes sillas, no os cortéis en pasar. En el año 2000 la economía norteamericana representaba el 19,8% de la economía mundial. Mientras que la economía china representaba solo el 6,4%. Estados Unidos era el 20% de la economía mundial y China el 6%. En el año 24, que es el último año comparable, porque Estados Unidos no se saben las cifras finales del 25, Estados Unidos es el 14,7% de la economía mundial y China es el 19%. O sea, China le sobrepasa en un 25% a la economía norteamericana. Bueno, esto es algo que Estados Unidos no puede soportar. No puede soportar. Esto ha disparado todas las alarmas en Washington y se ha declarado pues esta guerra sistemática de atacar a la línea de flotación de la economía china, porque no hay que permitir que la economía china aventaje a la norteamericana. Hay un tema de, bueno, todos sabemos las frases habituales de Estados Unidos primero, etcétera. Bueno, y esto es lo que ha desencadenado esta situación geopolítica en la que estamos hablando. Si nos ponemos un poco a ver, a describir la revolución china, yo
voy a dar algunas pinceladas, pero luego me quiero centrar más en honor a los convocantes, un poco al aspecto socialista de la sociedad y de la Revolución China. Y bueno, la revolución económica que están haciendo pues es espectacular, como hemos dicho. China produce más de la mitad del acero del mundo, produce más de la mitad del cemento del mundo, más de la mitad de la industria siderúrgica, 1 de cada 3 coches en el mundo se fabrica en China, las 3/4 partes de los paneles solares, de los coches eléctricos, de las turbinas, en fin, es la sociedad manufacturera más importante y más completa que hay en la humanidad, en la Tierra, en estos momentos. Y bueno, se ha hecho además a una velocidad tremenda, porque hemos conocido otros milagros económicos que se han llamado en la historia, el milagro alemán, el milagro japonés, el milagro coreano, pero han sido revoluciones económicas que han sido de menor envergadura en cuanto a crecimiento, velocidad de crecimiento de la economía, y han durado mucho menos tiempo. China lleva ya 45 años en esta revolución económica que parece no tener fin. Para que os hagáis una idea de la velocidad de crecimiento de la economía china, yo suelo poner un símil deportivo. En las Olimpiadas de Pekín del año 2008, la economía china era más pequeña que la economía de Japón. O sea, el Producto Interior Bruto de Japón era mayor que el Producto Interior Bruto de China en el año 2008 en las Olimpiadas de Pekín. En las Olimpiadas de Tokio en el 2020, que solo son 12 años, la economía china es más de 3 veces la economía de Japón. O sea, en 12 años triplica la economía de Japón con el crecimiento que Japón tiene en esos 12 años. Para que veáis un poco la velocidad tan tremenda en la que se produce ese crecimiento económico, que, bueno, eso va dando lugar, pues, bueno, pues a un cambio social tremendo. Es decir, primer tema, pues se puede ver, tenéis mucha información en el libro, todo el tema de salarios. Evidentemente, cuando comienza la industrialización de China, la base de la industrialización en China está en los salarios bajos. Las industrias occidentales van a China a producir porque los salarios son más bajos que en Occidente, y eso le permite. Pero bueno, esta revolución que se produce en China, que hemos dicho que revierte en la sociedad, pues revierte en los salarios y cambia totalmente la situación. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU que, bueno, analiza y aporta toda la información con sindicatos y patronales y todos los gobiernos del mundo en torno al mundo del trabajo, viene haciendo un análisis, un seguimiento de los salarios reales en el mundo de los 20 países del G20, los 20 países más importantes, desde el 2008. Pues la imagen de esta evolución de los salarios reales, descontada la inflación y comparada en igualdad de poder adquisitivo de los salarios de un país a otro, a poder comparar los salarios, pues se observa que los salarios en el mundo han oscilado de forma acumulada desde el año 2008 hasta el 2024, pues han evolucionado entre un menos 10%, creo que es en el caso de Italia, que han bajado los salarios reales, a un más 20 más o menos, que están los países donde más han crecido, a excepción de Rusia, que ha crecido un 30 y algo que tiene por ciento, y en el caso de China, que han crecido un 300 y mucho por ciento. O sea, la OIT calcula la evolución salarial en el mundo, diciendo China y el resto del mundo, porque la evolución de los salarios en China compensa estos años que ha habido reducciones salariales generalizadas en el mundo por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Pues toda esa pérdida salarial ha compensado de sobra con los crecimientos salariales en China, y por eso los publican por separado. O sea que ha habido pues toda esa importante... Otro aspecto que os marcaría, voy dando así algunos flashes para luego dar pie al debate de los temas que más os preocupen. Y otro tema que se ha generado en China, que yo creo es muy importante resaltar desde el punto de vista social, es la generación de una tremenda clase media. Ellos le llaman llegar a la sociedad a una situación moderadamente acomodada,
como objetivo del socialismo chino, pero para que os hagáis una idea, los datos estos son datos de la banca suiza. Yo casi todos los datos en el libro son fuentes occidentales, muchas veces para intentar el debate del origen de las... que la banca suiza es la que mejores estudios tiene a nivel económico sobre las clases sociales y la riqueza en el mundo. O sea en la clase media en China ocupa el 65% de la población y la clase baja el 18%. Si lo comparamos, por ejemplo, con la India, en la India la clase media es el 22%, o sea, un tercio de la de China, y la clase baja es un 75%, 4 o 5 veces la de China. Y si lo miramos con la media del mundo, el 32% de la población mundial se considera clase media y el 55% clase baja, frente a lo que hayamos dicho de China, de 65% de clase media y 18% de clase baja. Podéis ver en el libro un cuadro que por percentiles, que esto quiere decir que es un rectángulo donde la primera barra es el 10% más pobre de la Tierra, de la humanidad, luego el siguiente 10% menos pobre, así hasta llegar al 10% más rico. Os hacéis una idea del cuadro, y está ahí la humanidad representada por grandes regiones, y entonces ahí uno pues puede ver cómo en la parte más pobre de la humanidad pues se sitúan pues África, Latinoamérica, el sur de Asia. En la parte más rica está Occidente, y el núcleo central hoy en la humanidad de la clase media es China. O sea, China tiene una cola pequeña hacia la pobreza y tiene una enorme, bueno, son 1.400 millones de habitantes, es el 18,7% de la población mundial y tiene un peso tremendo. O sea, esto ha generado pues una clase media potente, una clase media con una capacidad adquisitiva notable, con una capacidad tecnológica pues muy importante, y por eso esa capacidad de innovación que presenta hoy la sociedad china, es decir, más del 50% de las patentes en todas las variables, por ahí veo una cara que lo confirma, que lo ha leído, en todas las variantes de las patentes, las 3 o 4 clasificaciones que hay, pues más del 50% de las patentes en el mundo desde hace varios años proceden de China, esa capacidad de innovación, y bueno, y lo vemos esto en todos los vídeos que circulan por las redes sociales. Todo el mundo sabemos que en China todo se hace con el teléfono, se paga, se viaja, cuando todas estas cosas como uno coge el metro y puede escoger qué temperatura quiere el vagón, porque cada vagón va a una temperatura para que cada cual vaya confortable, que van a 160 km por hora, el metro, en fin, ese tipo de cosas modernas que nos asombran, en un Occidente que en buena medida ha dejado aparcado todas las infraestructuras urbanas y sociales. Esto no lo vemos en España, porque España pues se ha mantenido en una cierta renovación, pero uno viaja a Estados Unidos, lo que hayáis estado en Estados Unidos, es tremenda el impacto que te da. Para mí fue un viaje a la infancia, con los semáforos, con cables cogidos de las esquinas. Es decir, que Estados Unidos ha dejado totalmente abandonado un poco toda esa parte social de las infraestructuras del país. Bueno, esto es lo que sorprende de la clase de China. Dentro del tema tecnológico, por ir dando flashes, ahora también hablamos del capitalismo, del socialismo, desde el punto de vista tecnológico, pues bueno, ya todos sabemos un poco la guerra de los chips. Estados Unidos pensó que ahí podía tener una ventaja bloqueando a China con los chips, pero esto que todo el mundo decía, que en 4 o 5 años esto iba a permitir que China diese un salto de gigante, el salto lo ha dado en menos de un año. Es decir, ya están fabricando chips de 2 nanómetros, que parecía que sin la litografía holandesa iba a ser imposible. Y además, dentro del cerco que Estados Unidos ha pretendido hacer, con diríamos una serie de normas tecnológicas, unas estructuras tecnológicas, de aislar a China, obligando a los países a tener que escoger entre yo me pongo con la tecnología americana o con la tecnología china, y entonces dentro de esto, pues con las presiones, provocar el aislamiento de China, pues China lo que ha hecho es una apuesta
total por la tecnología en código abierto. Yo creo que esto lo habéis leído todos, o sea, todo se está haciendo en código abierto, igual que los que sepáis un poco de informática, Linux frente a Windows, ¿no? Entonces, tanto la inteligencia artificial, yo creo que todos leímos el año pasado, hace un año ahora, DeepSeek, la empresa china, que sacó pues, una inteligencia artificial tan potente como la de GPT, a un costo ridículo de inversión que lo logró, y además en código abierto, que todo el mundo no tenga que volver a hacer todo ese esfuerzo, sino que parta de ahí para desarrollos posteriores. Claro, imaginaros una empresa brasileña que tiene que preparar algo con inteligencia artificial, de tirar de GPT, donde tiene que unos costos inmensos y una dependencia del desarrollo norteamericano, es decir, yo cojo un producto de inteligencia artificial chino, está en código abierto, soy propietario de él, yo lo desarrollo, es mío, bueno, eso permite romper el aislamiento y eso se da a todos los niveles, no solo en la inteligencia artificial, sino en los chips, por ejemplo, NVIDIA utiliza el sistema CUDA de programación de los chips. Los chinos han desarrollado el CUNA, que es también en código abierto. En el tema del hardware, pues todo está en ARM en Estados Unidos y Occidente, y China está apostando por el RISC-V, que es una tecnología también abierta tecnológica. Yo creo que esto no solamente es el avance tecnológico que se está produciendo, sino el estar en código abierto. Bueno, y dicho esto, como había prometido de hablar un poco del socialismo antes de que se nos eche el tiempo encima, yo creo que lo otro que aporta China es un poco la idea del socialismo. Claro, en Occidente, buena parte aquí, que algunos tenemos canas y otros sois mucho más jóvenes, pero alguno lo de mi edad. Bueno, yo creo que nos ha influido mucho en Occidente, en España, un poco la experiencia frustrada socialista en la Unión Soviética y en los países del Este. O sea, una forma, digamos que la Guerra Fría, la guerra que terminó provocando el hundimiento de estas economías, que además fueron forzadas en las últimas épocas a una cierta dificultades de variedad de productos, de abastecimiento de productos, incluso pues, el muro de Berlín, a un cierto acoso ideológico que obligaba pues, a esa guerra ideológica Occidente-Oriente que conocimos en la Guerra Fría. El socialismo chino cambia totalmente esta situación y es un nuevo teorema histórico y social. El socialismo chino, por una parte, no tiene un problema de abundancia de productos. China es el país que lo produce todo para todo el mundo, con lo cual son ellos los primeros que lo tienen. En China no falta de nada, y es todo lo contrario, o sea, lo tienen todo porque es la fábrica del mundo, donde se fabrica todo. Y luego, desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, etcétera, pues para que os hagáis una idea, hasta que Biden lo prohibió, que ahora Trump parece que quiere otra vez, está anunciando que quiere volver a permitirlo, China ha estado enviando cada año a 350.000 estudiantes a matricularse a las universidades americanas. 350.000 más los que han ido a Londres, a Canberra, a París, a todas las universidades occidentales. China no ha tenido ningún problema en decir me van a corromper a la juventud estos occidentales capitalistas, y ha mandado a cientos de miles cada año a estudiar fuera, con el costo que tiene eso social, porque no cabe duda que en el Michigan, en cualquier universidad norteamericana, a los más brillantes pues están las grandes empresas tecnológicas o de todo tipo, que a los mejores en cada universidad los captan antes de que terminen y les ofrecen un empleo. Pues eso, a los mejores estudiantes chinos les han ofrecido un empleo, que ahora con el racismo que estamos viendo en Estados Unidos, que no solamente se orienta hacia los latinos, también hacia los asiáticos, pues está generando, lo mismo que está generando una llegada masiva de investigadores a España, pues todos los investigadores chinos en Estados Unidos están yendo regresando a China. Pero no era esto lo que me quería yo referir. Me quería referir que, si os dais cuenta un poco de este volumen de
movimiento hacia, de envío de la juventud a estudiar fuera, pues si ahora pensamos en, por ejemplo, decimos los 10 millones de personas más influyentes en China, porque sean pintores o directores de cine, políticos o empresarios, los 10 millones de personas que más influyen. Y uno mira, y pues a lo mejor la mitad de ellos se han graduado en Harvard o una universidad americana. Son personas que no tienen ningún problema para leer cada día el New York Times o el Washington Post, han estado viviendo un montón de años en Estados Unidos formándose. Que esa libertad de pensamiento y una sociedad tecnológica como hoy con Internet, donde no hay barreras ni fronteras para el conocimiento, da esa sociedad tan abierta y donde el apego de los ciudadanos con el gobierno y con el sistema proviene de los éxitos, de su convencimiento, etc. Entonces yo creo que eso cambia radicalmente y lo cambia también la idea del socialismo en otro sentido, que yo creo que esto es lo que realmente aporta China un poco a la historia de la humanidad. En el siglo XIX aparecen los pensadores socialistas, se teoriza sobre el socialismo, luego aparecerían Marx y Engels, que escriben el Manifiesto Comunista, desarrollan lo que se llamó el socialismo científico, y bueno, vienen las revoluciones que se producen en el siglo XX, ya hemos hablado un poco de ellas, y bueno, y ahora llega la experiencia china. Y entonces, si ahora reflexionamos un poco, nos han corrompido un poco la idea del socialismo que tenemos en Occidente ahora. Un poco el socialismo se ha convertido en decir socialismo es repartir la miseria a partes iguales. ¿No? Yo creo que esto nos vende en la idea de Cuba o tal, es decir, socialismo es repartir la miseria a partes iguales. Claro, eso no es el socialismo. El socialismo es lo que está haciendo China. China está demostrando que un sistema socialista es más eficaz para resolver los problemas de la humanidad que el sistema capitalista. Yo creo que eso es un poco lo mismo que hoy vemos la Revolución Francesa como un hito histórico, donde se produjo el cambio de la sociedad feudal a la sociedad burguesa capitalista actual. Pues yo creo que este sorpaso de la economía, esta revolución china, pues que estamos viviendo, los que estamos aquí un poco en directo, es ese cambio histórico donde, claro, para daros, aquí vivimos en Occidente y además somos un poco eurocéntricos, todos aunque no queramos, pero abstraeros un poco de Europa o de España y pensar en toda esa población global del mundo que vive en África, en América Latina, en el sur de Asia, que de repente ven que es posible salir de la pobreza y que hay una forma de salir de la pobreza, que China ha conseguido. Claro, no tiene nada que ver lo que está haciendo China con todas las políticas neoliberales que se han ido imponiendo en los últimos 50 años en todo el sur global y que no han provocado nada más que miseria, pobreza, guerras, ¿no? Es decir, y de repente el socialismo sale un poco como la capacidad de sacar a toda esta población del sur global de esa pobreza endémica que viene padeciendo. Y yo creo que esa es un poco la importancia de... ¿Y por qué digo que China es un país socialista? Voy a mirarlo ahora para no dejaros tiempo para debatir. ¿Por qué digo que China es socialista? Porque claro, habréis oído todos que pues bueno, como China está logrando todo esto, hay una corriente de opinión que dice no, es que China ha logrado todo esto porque en realidad es un país capitalista, no es un país socialista. Bueno, China ha introducido un concepto nuevo dentro del socialismo, que es la idea del mercado. La idea del mercado que lo definen que el mercado no es una característica del capitalismo, sino una característica de todos los sistemas económicos que ha tenido la historia. Es una característica del socialismo, del capitalismo, del feudalismo, del sistema antiguo. El mercado es necesario en una sociedad para mover las mercancías y desarrollar la economía. Esa libertad de mercado que incluye la libertad de empresa, en China existe libertad de empresa. Digamos que el socialismo en China no es que alguien en una habitación establezca pues para los X docenas y docenas de millones de empresas una planificación, sino que hay una planificación estratégica de ya le hemos aburrido a la pobre criatura. En ese sentido, diríamos, ni es que el Partido Comunista
estén todas las empresas diciendo lo que tienen que hacer. En China el sistema político y económico pues funciona exactamente igual que en España. Hay unas leyes donde las empresas y los ciudadanos tienen que acatar las leyes y bueno, si yo quiero montar una empresa de fábrica de zapatos, pues tengo que ceñirme a las leyes que existen de la fábrica de zapatos y si la quiero instalar en esta esquina, a ver si el ayuntamiento cumple las normas municipales para abrirla. O sea que el sistema socialista no es un sistema de, en fin, no sé, a veces estas cosas que pintan esto como el ogro, es simplemente unas leyes donde las empresas cumplen y siguen las leyes y dentro de eso está esa libertad de empresa que permite. Y eso a veces, pues claro, si hay libertad de empresa, quiere decir que hay empresas que pueden ir perfectamente de maravilla porque tienen la suerte de tocar un mercado puntero, como puede ser el caso de Alibaba, por ejemplo, que sonará como empresa. Y eso da lugar a que el propietario de esa empresa pueda ser multimillonario. Entonces, decir, es que es posible que haya multimillonarios en un país socialista, sí. Luego, el problema no es en un país socialista si hay o no personas que se puedan hacer millonarias, sino qué capacidad de influencia tienen estas personas en la marcha del país. Y esto, pues da si queréis, tenéis interés para el capítulo de preguntas, pero está muy normalizado. En China no son los grandes millonarios los que tienen el gobierno o el poder de decisión, no son los poderes fácticos que llamamos en Occidente que mueven la economía y la sociedad, sino que está muy regulada su capacidad de influencia política de las fundaciones y la actividad que pueden hacer las fundaciones que desarrollan, etcétera, etcétera. Y decía que es un país socialista, yo diría, por tres características. Primero, porque el partido que está al frente es el Partido Comunista Chino. Tampoco penséis que el Partido Comunista Chino es el partido que lo tiene todo porque ganó la revolución en el año 49, sino que en China hay 8 partidos más que el Partido Comunista con representación parlamentaria, que gobiernan en algunas regiones. Es un sistema democrático, además participativo, donde bueno, todos los partidos en China son muy grandes. El Partido Comunista ha pasado el año pasado de los 100 millones de militantes, que esto quiere decir que es aproximadamente el 12% de la población en edad de militar, serían los que militan. Pero hay otros partidos con más de 1 millón de militantes y el más pequeño, pues en torno a los 100.000 militantes. O sea, es una sociedad con una participación política y una militancia muy activa porque es una sociedad donde la democracia es muy participativa y donde no solamente se vota cada 4 años para elegir los 3 millones y pico de diputados que hay en China, sino que además hay constantemente procesos consultivos, todas las leyes se someten a discusión popular y hay votaciones, en fin, y eso pues genera mayor participación política, más militancia, etcétera, etcétera. Decíamos que esa sería la primera característica que lo define como un país claramente socialista. La segunda, que es una economía planificada. O sea, no es el mercado el que decide por dónde va la economía, sino que hay una planificación. Ahora se va a aprobar el mes que viene el 15 Plan Quinquenal, donde se establecen toda una serie de objetivos sociales que hay que cubrir. Pues este 15 Plan Quinquenal, luego si queréis podemos hablar de él, pues establece, bueno, para mí 2 de las cosas más interesantes que establece es, por una parte, que trata de poner el bienestar social como elemento de medida del progreso por encima de la economía. Yo creo que esto vamos a empezar a oír a ser más habitual porque en China van a ser más los medidores de bienestar social que los medidores de desarrollo económico los que se van a utilizar para medir el progreso. Y luego el tema de la igualdad, es un tema que ahora podemos hablar una pincelada de la igualdad y la desigualdad en China, donde se apuesta por la igualdad territorial, porque hay una diferencia muy grande entre el interior de China y la costa, de conseguir eso, y luego porque hay un intento muy fuerte de favorecer la movilidad vertical. La movilidad vertical, ¿sabéis lo que es? Es que una persona cuando nace, lo que esa persona vaya a ser en la vida solo dependa de sus propias capacidades y esfuerzo, y no de la cuna en la que nace. O sea, eso se llama movilidad vertical, que haya una movilidad vertical, potenciarla.
pero se planifica la humanización de las ciudades, todo ese tipo de cosas se planifica y es lo que marca, no es el mercado y las tendencias del mercado, sino una planificación con unos objetivos sociales los que marcan el progreso económico. Y en tercer lugar, la tercera característica que yo os diría como país socialista es la importancia de las empresas públicas. La importancia de las empresas públicas, que yo en el libro lo que he utilizado para explicarlo es, yo me he cogido la lista Forbes de las mayores empresas del mundo, he cogido las 100 mayores empresas del mundo y he puesto a contar cuántas empresas públicas chinas hay en las 100 mayores empresas del mundo. Me salen 17 empresas públicas chinas. Hay otras empresas públicas en la lista, pero no son otras empresas chinas, pero no son públicas, como Huawei, Alibaba, que son de las mayores empresas del mundo, pero no son públicas. Huawei es una cooperativa, no es una empresa pública. Y luego he mirado, es decir, en esas mismas 100 empresas mayores del mundo, cuántas empresas públicas hay que no sean chinas, o sea, de cualquier otro país del mundo. De China había 17 y del resto del mundo solo hay 5. La empresa de petróleo de Arabia Saudita, Gazprom Rusia, la de petróleo de Rusia, Volkswagen, que es del Estado alemán, la empresa de coches, y Enel, que es la empresa eléctrica italiana, que es pública, y a la que le vendimos la privatizada Endesa, que ahora es pública pero italiana. Y nada más, o sea, os hagáis una idea de la diferencia notable del peso de las empresas públicas. Yo creo que las tres características pueden ilustrar bien. Una pincelada sobre la igualdad-desigualdad. En China sigue existiendo desigualdad social. El motor, yo diría que hay dos motores de la desigualdad, uno es más complejo de explicar y está en retroceso, y que se refiere a cómo China ha logrado el proceso de urbanización espectacular que ha desarrollado estos años. China ha movido a 600 millones de personas del campo a la ciudad en estos 4 días últimos, y asombrosamente, muy diferencia de lo que nos pasó en España, que Madrid, Barcelona y Bilbao estaban rodeados de docenas de miles de chabolas, ¿no? Porque cuando la gente huía del campo de la pobreza a las ciudades, o lo que pasa en Sudamérica o en África, las ciudades están rodeadas de chabelas, sin control. En China el movimiento social ha sido mucho mayor, de 600 millones de personas, y se ha hecho de una forma ordenada. Las ciudades se han construido por delante, con hospitales, fábricas, viviendas, infraestructuras, etcétera, y eso se ha hecho con un sistema de regulación de los derechos de residencia que hoy día están ahora eliminando a toda velocidad. Genera alguna diferencia social, pero eso nos llevaría a profundizar en temas urbanísticos que no vienen quizá a cuento dentro del conjunto. La otra fuente de desigualdad que existe en China, que es la principal, es la que se produce por el hecho de que en el sector primario de la economía, la agricultura fundamentalmente, ocupa en China al 22,8% de la población activa. O sea, el 22,8% de la población activa, de los trabajadores y empresarios, trabajan en el sector primario. Y lo que producen es el 6,4% de la producción nacional. O sea, el 22%, 23% de la población activa solo produce el 6% de la riqueza nacional. Mientras que los que trabajan en la industria y los servicios, pues claro, per cápita producen 4 veces más por cada trabajador que el sector primario. Y tú puedes decir, pues ¿cómo es posible esto? Bueno, pues porque vivimos en un mundo que no es una foto fija. Claro, si miramos un poco hacia atrás, en lugar del 22 era el 80%. Era un país agrícola y estaba el 80% dedicado. Hay una reducción rápida de la población dedicada al sector primario, a la agricultura, y que se va pasando a la industria y a los servicios, pero ese proceso, digamos, que todavía está en el 22%, pues esto el año que viene será mucho menos, al otro, etcétera. Para que os hagáis una idea, en España es el 3,5% de la población activa la que está en el sector primario, o sea que tiene mucho recorrido, pero mientras esto ocurre, eso provoca que la renta de los hogares urbanos sea el doble que la renta de los hogares rurales. Hoy, o sea, digamos que esa es la mayor, y que eso pues el Estado intenta resolverlo con
una hincapié en las infraestructuras en el mundo rural para potenciar el desarrollo pues, de la alta velocidad. En China tienen ya 50.000 kilómetros de alta velocidad, en el resto del mundo en total sumamos 10.000 kilómetros, China tiene 50.000 ya y lleva la alta velocidad a todos los rincones, en fin, intenta, y luego con los servicios sociales que atienden a la población de... El otro tema, ya el último que os comento, para dar pie a las preguntas, que es lo que más me parece interesante, quería comentaros desde el punto de vista chino, por dar otra pincelada en otro ámbito político, para dar un vistazo general, cómo ven ellos en las propuestas que están haciendo de gobernanza global, cuáles son los problemas que China ve que existen en el mundo hoy día, cuál es la visión china. Me parece más interesante que explicaros las soluciones que aportan, explicaros los problemas que ellos identifican que hay en el mundo y que hay que resolver. El primer problema que plantean es la falta de voz, la exclusión total del sur global en las decisiones en el mundo. El sur global, que es la inmensa mayoría de la humanidad, está excluida en las decisiones mundiales. Eso yo creo que lo vemos todos los días en el telediario. Pero os he puesto algunas cifras para documentarlo. Voy a comparar los BRICS. Los BRICS sabéis que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más los países que se han asociado, que podría ser lo más representativo que hay hoy del sur global, y lo voy a comparar con el G7, que sabéis que son los 7 grandes mayores países occidentales. La población de los BRICS es el 48,69% de la población mundial, o sea, prácticamente el 50% de la población. La población del G7 es el 9,72%, o sea, el 10%, o sea, los BRICS son 5 veces la población del G7. El Producto Interior Bruto, la economía de los BRICS, es el 39,34% de la economía mundial, o sea, 40% en números redondos. La de los G7 es el 29,44%, o sea, un 30%. O sea, que los BRICS son un 33% mayores que la economía del G7. Y luego el derecho de voto que tienen unos y otros en las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, pues los BRICS tienen un derecho de voto del 12,9% y el G7 el 38,61%. O sea, los del G7 el derecho de voto, le sumas los otros países occidentales como España, etcétera, que no estamos en el G7, pues pasan del 50%. O sea, la mayoría de la humanidad, que además es la mayor parte de la economía de la humanidad, no tienen ningún derecho de voto en ninguna institución. Yo creo que esto es el primer problema que plantean. El segundo problema que plantean es la manipulación del derecho internacional y la negación del papel de la ONU, y eso pues, ya hace tiempo que lo plantean y ahora está en una actualidad rabiosa, es decir, como como se han bloqueado todas las iniciativas sobre Gaza, etcétera, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues como el papel, bueno, ya la última propuesta de Trump del Consejo de Paz para sustituir a la ONU, pues yo creo que esto se explica, no hay que explicarlo mucho porque creo que todos sois conscientes de esta realidad histórica que estamos viendo de un auténtico abandono o manipulación del derecho internacional, y simplemente es el derecho del más fuerte, lo que, y además tenemos una situación en la que se dice abiertamente. Trump no se anda con remilgos y lo dice tal como lo piensa y lo hace. Y el tercer problema que plantean es el abandono de la Agenda 2030. Sabéis que la Agenda 2030 se produce a principios de siglo, es un intento de Naciones Unidas de... Sí, porque está vibrando, ponle ahí en la mesa para que no suene o que nos la apague, que va vibrando así. Pues es un intento de Naciones Unidas se definen cuáles son los principales problemas de la humanidad, se establecen unos objetivos para resolverlo, que es lo que se han llamado los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se establecieron esos objetivos para el año 2030, dijeron en el momento en que eso se puso en marcha. Bueno, la situación en la que estamos ahora en el mundo
pues es de un abandono de estos objetivos. Yo he mirado la última situación del último informe de Naciones Unidas de cómo estaban estos objetivos, y lo que he visto es que el 17% de los objetivos está progresando adecuadamente, el 35% están parados, no progresan, y el 48%, prácticamente la mitad, pues están retrocediendo. Y los dos que más retroceden es el tema del hambre y de la pobreza. O sea que hay un retroceso a nivel mundial de los objetivos de desarrollo de la humanidad, de resolver los problemas. Estos serían los tres ejes que China plantea como problemas y ante lo que plantea en las propuestas de gobernanza global centradas en Naciones Unidas. Bueno, y con esto, porque ya me he alargado de más hablando, pues os doy la palabra y nos centramos en lo que queráis. ¿Preguntas? Coge si quieres 3 preguntas o así y que las responda todas en viaje, ¿vale? Hay una cosa que ya apuntó, esa cosa que, bueno, te lo conozco mejor que yo. En el 2001 Samuel Huntington publicó El choque de civilizaciones. En este punto hablaba ya de la competencia de China y del crecimiento de China hace 20 y tantos años, o 30 ya, ¿no? Y hablaba de que el fracaso del socialismo real, es decir, de la Unión Soviética y los países que estaban adheridos a él, y el fracaso, otra cosa fue las circunstancias, de los modelos socialistas reales, no la socialdemocracia, había llevado a una evolución de modelos donde el nacionalismo digamos, tenía una preponderancia enorme en cuanto a las relaciones, digamos, entre los países a nivel global e incluso en nuestro caso, incluso a nivel, digamos, nacional. Entonces, hay dos cosas que a mí me preocupan de China. Y una de ellas es que, y la pregunta es esta, que si realmente el aparente, digamos, bondad del socialismo chino no implica también una forma, digamos, larvada de cómo era el anticolonialismo americano en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy de acuerdo que en la ONU se tendría que cambiar el modelo después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que es impresentable es que no esté la India, por ejemplo, ¿no? Pero todavía la India y Brasil, etcétera, ¿no? Pero la otra, en el Consejo de Seguridad. Pero la otra pregunta es, ¿cree usted que este modelo de ONU debía de ser ya liquidado porque no funciona? Porque es verdad que no funciona, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? En este contexto donde se ignora una gran parte de la humanidad. Nada más. Pues muy bien, venga. David. Yo, saliendo ayer, no sé, fue ayer o antes de ayer, la resolución de que se prohibían los aranceles que había impuesto Donald Trump, un poco hasta qué punto los aranceles que se habían aplicado a China, que habían ido en escalada, recíprocos y que luego se habían bajado al 60 y tal, es difícil saber en cuál estaban ahora con todas las veces que han cambiado, cuánto realmente de impacto puede tener sobre la economía china esta guerra arancelaria que tenía con Estados Unidos y que ayer se le ha puesto un poco de cota. Venga, aquí. Bueno, has hablado de los avances económicos, que desde luego son, no cabe duda alguna, ¿no? Con los datos que has aportado, y además, de manera positiva, se han reflejado en avance social. Pero yo quería algún detalle más. Estoy pensando en los centros de trabajo. ¿Qué nos puedes aportar de lo que es la participación de los trabajadores en los centros de trabajo? Si hay algún tipo de fórmulas de cogestión, si los representantes de los trabajadores están presentes en los órganos directivos de esas empresas, en fin, un poco que si nos puedes ilustrar sobre eso.
Venga, pues entonces voy respondiendo a esto mientras penséis alguna pregunta más. Bueno, el tema ese de la bondad de China, comentas, o de la bondad norteamericana en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y un poco en esta situación de China, o el papel de China, o cómo se vemos de China desde fuera de China, yo aportaría una idea, y es que si quitamos los últimos 2 siglos y pico, donde China ha sufrido el colonialismo occidental de los años de lo que ellos llaman los siglos de la humillación, con las guerras del opio, etc. Si quitamos ese periodo de 2 siglos y pico, resulta que China, en los otros 3000 años de historia, China ha sido la mayor economía del mundo, con mucha diferencia, constantemente, y la mayor potencia militar del mundo, constantemente. Y sin embargo, tenía la mayor flota naval, etcétera, etcétera, y sin embargo nunca ha invadido a un país vecino. Nunca ha tenido no está en la forma de ser China, pero se intentaba yo explicar al principio, de que se rige por ideas diferentes, que el confucianismo es diferente de nuestra corriente que viene de Grecia, pues lo mismo que españoles, portugueses, ingleses, holandeses, donde hemos puesto la pica de Flandes y la hemos clavado allí en el pie del que estaba, y lo hemos hecho esclavo. China, que ha tenido ese poderío, nunca lo ha practicado en 3000 años. O sea, no está en la lógica de China del pensamiento. Tiene una lógica más comercial, de beneficio mutuo, de negociar con los vecinos, y eso genera una lógica de relaciones internacionales totalmente diferentes, que China no va o sea, Estados Unidos intenta por todos los medios generar una segunda guerra fría y no puede, porque China, dos no se pegan si uno lo quiere, porque China no apuesta por la guerra fría. China negocia con todo el mundo, apoya a todos los países, sea cual sea su ideología. Bueno, estamos viendo el caso de Milei en Argentina, que se presentó a las elecciones diciendo por primera vez que era el más anti-chino y iba a acabar con China y tal, y vive gracias a China, a los préstamos que Trump le dice devuélvelos y tal, y Milei le dice, si me dejas todo el dinero, con ese dinero se lo devuelvo, y el otro dice, no, quítalo de los salarios en fin, estas barbaridades que oímos en la prensa. Bueno, eso genera un paradigma mundial de relaciones internacionales muy diferente. Y entonces la apuesta de China no está en cambiar el modelo actual, sino hacer que se cumpla. Es decir, Naciones Unidas es el sistema más democrático que tenemos en el mundo, donde todos los países tienen la misma voz, sea del tamaño que sean. O sea, que China es el país más grande del mundo y podría decir, vamos a un sistema internacional donde, pese la población o la economía, pues soy el país más grande económicamente y de mayor población en el mundo. Ahora lo comparte con la India, los 1.400 millones de habitantes, y no apuesta por el mismo voto para Andorra que para China en Naciones Unidas. Y yo creo que ese es el sistema más, y toda la política internacional de China va en la dirección del refuerzo de Naciones Unidas. Yo creo que esa es la estrategia más clara, y además de resolver todos los problemas por la vía del diálogo y no por la vía de la confrontación y la guerra. O sea, China está en todos los conflictos militares que tenemos en el mundo, está participando desde el punto de vista de conseguir acuerdos de paz o negociaciones para resolverlos. Hablando de lo que comentaba David, del tema de los aranceles y el impacto, bueno, yo diría que el que sufre el mayor impacto económico por los aranceles es la economía norteamericana. Porque, claro, hubo un momento el año pasado que dijimos, a ver si este loco va a resultar que le va a salir bien lo que está haciendo. Porque, claro, Estados Unidos tiene dos grandes problemas. El primero lo dejo un momento al margen y menciono el segundo, que es que tiene una deuda pública tremenda, absolutamente descontrolada, porque tiene un déficit público tremendo. Cada año esa deuda se alimenta. Los intereses de la deuda ya es mayor cada mes que los gastos del Pentágono, de los gastos militares, y fijaros lo que es el ejército norteamericano en todo el mundo. Bueno, y cesar este hombre, poner los aranceles es como subir el IVA del 21 al 31, un 10% más. Eso es el efecto que tienen los aranceles en Estados Unidos. O sea, que el consumidor, en lugar de pagar tanto, pues tiene que pagar además el arancel. Y dices, hombre,
con todo este ingreso fiscal va a conseguir resolver el problema de la deuda. Y dices, pues oye, a lo mejor con eso consigue algo de industrialización y encima resuelve el problema de la deuda. Pero resulta que con la ley esa que se llama Bella y Hermosa, no sé si la habéis leído, le ha puesto ese nombre tan curioso, la ley Bella y Hermosa, pues lo que hace es que todos esos ingresos de los aranceles, que ahora se los ha quitado el Tribunal Supremo, pero todo eso se lo ha bajado de impuestos a los ricos, con lo cual se ha gastado, o sea, no se ha modificado, o sea, es una auténtica aberración lo que están haciendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, o sea, que los aranceles tienen un impacto social muy grande y desde el punto de vista de China, claro, en la medida que tú pones aranceles generalizados a todo el mundo, el último del 15%, del 10% y al día siguiente el 15%, que ha puesto en marcha, pero que solo los ha puesto en marcha por 5 meses, porque no puede legalmente ponerlos por más tiempo, es para todo el mundo, con lo cual eso no varía, lo único que hace es complicar los mecanismos comerciales del mundo, pero no varía la importancia. Si Estados Unidos tiene que comprar algo de China, le va a seguir saliendo igual de oneroso o ventajoso comprarlo en China que en Corea, porque le ha subido lo mismo los aranceles a ambos, no ha afectado a las relaciones, con lo cual, parece que esta subida del 15% es un primer paso, vienen muchos pasos detrás y intenta generar una nueva estructura de arancelaria, pues alternativa a lo que la Corte Suprema le ha impuesto. O sea que eso todavía lo tenemos por ver. Pero la subida de las exportaciones de China en el año 2025 ha sido espectacular. A pesar de toda esta guerra comercial contra China, las exportaciones, lo digo de memoria, pero están en torno al 6, entre el 6 y 7% con respecto a las exportaciones del año 2024. Si además ponemos que las importaciones de China han bajado mucho, el superávit comercial pues se ha más que doblado. El superávit comercial en noviembre del año pasado ya sobrepasaba el $1 billón. Tampoco penséis que China vive de las exportaciones, porque claro, tenemos esa imagen de China como... China es el país más grande del mundo y es el que más de todo el mundo. Entonces, claro, y las comparaciones a veces son un poco odiosas, porque desde luego en China hay muchos más accidentes de trabajo que en Andorra, no os quepa la menor duda. No tengo ni idea de cuántos hay en cada sitio, pero seguro que hay muchos más. No importa, no se pueden medir las cosas, hay que medir por cada 1000 trabajadores, por cada... Entonces, si miramos las exportaciones de China en ese sentido, China exporta muchísimo menos que España. España es mucho más exportador que China. Las exportaciones de España sobre la economía española son muchísimo mayores que las exportaciones de China sobre la economía de China. Es que incluso las exportaciones de China sobre la economía de China están por debajo de la media mundial, de las exportaciones mundiales sobre la economía mundial. Lo que pasa es que al ser tan grande son las mayores exportaciones del mundo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, sí. Que eso hay que tenerlo. Yo por eso no creo que el impacto, porque claro, China además... hemos hablado antes de los salarios, de la revolución de los salarios en China. Claro, no hay ninguna industria que se instale en China para aprovecharse de los salarios bajos. Aquí en el libro podéis ver la comparación de la evolución de los salarios de España y de China en términos de poder adquisitivo, pues hecho para que os hagáis una idea de cómo van evolucionando. Nadie se instala ya en China por los salarios bajos porque no los hay. China ha pasado de ser un país que importaba productos semifabricados, los ensamblaba con mano de obra barata y los exportaba, a convertirse en un fabricante tecnológico de alta tecnología y de productos semifabricados que se exportan a otros países como México, Vietnam, etcétera, donde se ensamblan y se reexportan a otras economías. Ha cambiado radicalmente, con lo cual los aranceles que más le preocupan a China no son los aranceles que le ponga Estados Unidos a China, sino los que le ponga México o a Vietnam, porque entra mucho más producto de China a Estados Unidos vía Vietnam o vía México que directamente desde Shanghái, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que China no tiene un problema con el tema. Y luego comentabas el tema de la gestión de los centros de trabajo, de los sindicatos, de los trabajadores dentro de las empresas.
el sistema sindical no es demasiado diferente del que tenemos en España. En algunas intervenciones que he estado, en algunas presentaciones, estaba pensando en cuál había sido, fue el otro día en Vallecas, en Madrid, había 2 personas del grupo de comisiones, de la ejecutiva de comisiones que han estado en China con la relación con los sindicatos chinos y estuvieron explicando un poco la pregunta que tú dices, bastante, bueno, lo que ellos habían visto en las reuniones que habían tenido. Como decía, China no es un país que aquí nos vende la dictadura comunista, etc. Las empresas tienen absoluta autonomía. Una empresa lo único que le exige es que cumpla con las leyes. O sea que en este sentido no es que el Partido Comunista tenga que tener un papel. El Partido Comunista hemos visto que es muy grande y está en todas las empresas de China. Pero está no dirigiéndolas, está pues bueno, aquí bueno, quizá influyendo en la política social de las empresas, igual que los sindicatos, etcétera. Hemos dicho también que ha habido la meritocracia era un tema, un problema, era una virtud para China, pero también es un problema, por ejemplo, es un problema importante en la enseñanza. China se ha hecho una revolución ahora estos últimos muy recientes años en el tema de la enseñanza. Por una parte, claro, esa meritocracia en los jóvenes, de esa competitividad por alcanzar las mejores calificaciones, pues eso genera una presión pues absolutamente irregular. En China han prohibido las clases particulares o de refuerzo después de los horarios escolares, han quebrado incluso las empresas había grandes empresas que se dedicaban a eso, cotizaban en bolsa. Solo se permiten actividades culturales o deportivas para evitar esta presión en la juventud y que tenga, y no solo. Y en el trabajo pasa lo mismo, hay mucha presión en la prensa china. Normalmente se lee muy habitualmente artículos, noticias, etcétera, en el sentido del equilibrio de la vida personal y la vida laboral, ¿no? Porque esa competitividad pues pasa un poco como en España, se ven esos grandes corporaciones del Banco de la Central del Santander, yo vivo enfrente, en Madrid, etcétera, donde ves las luces encendidas hasta horas, pues, esa presión de no irte antes que el jefe, o esa presión de escalar puestos en la empresa. Y en China, por ejemplo, hay una corriente que se ve mucho en la empresa, que las empresas han empezado a tomar las decisiones de apagar la corriente eléctrica de los edificios para obligar a todos los trabajadores a que se vayan a casa. O sea, que el tipo de identificación o del mundo del trabajo es desde unas cuotas diferentes, cómo se producen las relaciones en España, porque bueno, hay una garantía de los salarios, de la negociación salarial. China es además una sociedad con pleno empleo, no hay paro, entonces además hay mucha movilidad laboral. Las empresas tienen problemas de reclutamiento laboral porque los trabajadores cambian de empresa con mucha frecuencia. Además, como es una sociedad que tiene 4 periodos de vacaciones en el año, pues muchos se despiden antes de las vacaciones para alargarlas. En fin, en ese sentido es diferente al tipo de relación social que tenemos nosotros. Luego puedo abundar, si no hay más preguntas, en los temas estos sociales, de cotizaciones sociales, jubilaciones y todo el sistema pero vamos, otras preguntas que... Pues en esa línea precisamente creo que escribiste, bueno, perdona porque te tuteé. Sí, por favor. Un artículo recientemente sobre el tema de la vivienda en China, y el 70% de los jóvenes, ¿no?, que tienen propiedad, y lo comparabas, bueno, con la situación en el Estado español y en otros países no occidentales. Y yo creo que eso puede ser también una buena línea, si quieres explicar un poco más. Y luego sí que tenía otra pregunta. Bueno, te has referido antes a Trump como un loco, y bueno, el problema fundamental es que es un fascista, ¿no? O sea, que sea un loco o no sea un loco, pues bueno, es como un invento, un rasgo personal, pero que encabeza un proyecto, y su administración pues es parafascista o profascista, como queramos decirle. Como bien dice el título del libro, pues China está ganando, y a la administración que gobierna los Estados Unidos pues no se le escapa, ¿no? Que todas esas brechas han ido cerrando de lo que es la hegemonía yanqui frente al resto del mundo, y bueno, pues en lo tecnológico, en lo económico,
etcétera. Queda una brecha todavía por cerrar, que es la que le otorga la mayor ventaja a los Estados Unidos, que es la militar. Y has comentado también que, bueno, que dos no se pelean si uno no quiere, pero bueno, a menudo las peleas las provoca una de las partes solo. Entonces, bueno, no has entrado mucho en el aspecto militar y yo creo que tal y como está el mundo, pues, vamos, no solo en cuestión de, podemos tomarlo por ahí, ¿no? La vía de Taiwán, que puede ser una excusa para entrar, pero bueno, al final lo que hay, como bien decías, es el hecho de la hegemonía, al final, China en todos los parámetros. Y como, bueno, perdón, y acabo, al fin y al cabo ningún imperio se deja sustituir o su hegemonía sin presentar batalla, y estos, bueno, están dispuestos a todo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo en esa línea quería apuntar la participación de empresas chinas estatales en el complejo militar industrial de desarrollo, por ejemplo la Armada, el mayor portaaviones del mundo, incluso con aviación. Y claro, lo de el yuan no es convertible, el renminbi se quiso extender a través de la ruta de la seda, el grupo de países aliados, entre ellos, por ejemplo, Etiopía, que tiene una gran deuda con China, de alguna manera quiso extender el renminbi, el yuan, y sin ser convertible, y bueno, claro, el bloqueo a Taiwán, que tiene la mayor fábrica de semiconductores, por la Armada China, los encuentros que ha tenido incluso con guardacostas filipinos, japoneses, incluso problemas también con Corea del Sur, etcétera, y luego digamos, pues, de alguna manera hacer el caso omiso de las bravatas de Corea del Norte. Mira, ahora que hablaban ahí del yuan también, sí, era ¿qué pasaría, no? Realmente si China precisamente liderase pues una conversión de la moneda transaccional que hay en estos momentos a nivel mundial, el dólar, para sacarla de esa posición que tiene y que está creando muchos problemas. Vamos, que gracias a eso Estados Unidos pues, mantiene la deuda que mantiene y le da la máquina con facilidad, y el dólar realmente no está respaldado hoy en día más que por el poderío militar que pueda tener Estados Unidos, ¿no? O sea, liderar algo de este tipo, no a nivel pues, con India, con otros grandes países, Rusia y demás, ¿no? Venga, pues como están mezcladas las preguntas que me habéis hecho, en lugar de uno y otro, lo voy a comentar por temas, ¿no? Voy a empezar por lo de la vivienda, que es un poco diferente. Y, bueno, pues para los que no habéis leído el artículo de la vivienda, yo publico habitualmente en varios medios. Tú te refieres a público, en público pues escribo 3 o 4 artículos mensuales. El penúltimo era sobre el tema de la vivienda, que intentaba explicar el por qué, cómo es posible que en China el 70% de los jóvenes sean propietarios de la vivienda, mientras que en España estamos en el 30%, más en el caso de España estamos en el 30%, y ponía ahí un gráfico donde estamos dentro de los países occidentales parecidos, pues de los que peor estamos. Y bueno, todos sabemos, un amigo me escribía a raíz de eso y me decía, nuestros hijos, la única posibilidad que van a tener de tener vivienda es cuando nos hereden, ¿no? O sea que, bueno, la tragedia que tienen los jóvenes hoy en España para acceder a la vivienda es tremendo. Y claro, la gran diferencia que hay entre China y en España para acceder a la vivienda es que en China la vivienda es un derecho social, la vivienda es para vivir y no para especular, que es la consigna lanzada por el gobierno, y y en España es un bien de inversión, es una inversión, y entonces claro, no busca satisfacer esa necesidad de vivienda que tienen los jóvenes, sino obtener una rentabilidad. Y entonces, claro, ahí varía todo, porque en China el Estado garantiza la oferta de viviendas nuevas, va por delante de la demanda, porque el suelo es público y porque el Estado planifica el desarrollo urbanístico. Los jóvenes tienen empleo, que es otra característica, tienen un empleo estable, y luego tienen un sistema financiero que les aporta unas hipotecas a unos precios razonables, la primera hipoteca, mientras que en España pues todo eso va quebrando y nos encontramos que
para China, para los chinos, la vivienda no es nada más que un paso a la edad adulta de emanciparse, y en España pues es una tragedia y un sueño imposible para la mayoría de los jóvenes, que salvo los que tienen poder adquisitivo familiar, pues los padres le financian la compra de la vivienda, pues que será una buena parte de ese 30%. Bueno, dicho eso, el tema de Taiwán, militar, el dólar. ¿Sabéis la historia de Taiwán? O sea, en el año 49 pues acaba la guerra civil china, que se prolonga después de la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó más que en Europa, en Asia. Bueno, el ejército de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, que perdió la guerra civil, se refugia en Taiwán. El ejército nacionalista de Mao Zedong no tenía ninguna flota en aquel momento. La flota americana se puso en el estrecho de Taiwán e impidió que los del continente fueran a nado a Taiwán de ninguna forma. Y entonces se ha estabilizado una situación ahí de Taiwán al margen del continente. Esto cambia a partir de Nixon y Kissinger, y se reconoce todo el mundo, excepto 3 países pequeños que no han hecho el cambio, reconocen que solo existe una única China, que componen las dos. China continental no tiene ningún interés en imponer su sistema ni nada a Taiwán, y bueno, y esa es la situación. Pero de repente empezamos a oír en la prensa constantemente que si la guerra, ¿qué va a pasar con la guerra, con la invasión de Taiwán? Y esto se ha convertido en un tópico de los tertulianos en las emisoras, en los periódicos, etc. Y aquí todo el mundo piensa, y empezamos a pensar si va a empezar la Tercera Guerra Mundial por Taiwán. Entonces, ¿cuál es la situación de Taiwán? La situación de Taiwán tiene 3 partidos políticos. Hay 2 partidos políticos de los 3 que son pro-continente, diríamos nacionalistas. El más importante de ellos es el Kuomintang, que fue el partido que perdió la guerra civil. Hoy es el partido de Taiwán más pro-continente, el que más relaciones, el que más visitas constantemente y reuniones tiene con el continente. Y hay un tercer partido que es independentista, que es el que ganó las elecciones a la presidencia. O sea que, aunque no tiene la mayoría, como los otros 2 se presentaron por separado, ganó pero que no tiene ninguna mayoría en el Parlamento. En el Parlamento está en minoría a la hora de hacer las leyes. Incluso este verano hay una ley en Taiwán que permite poder forzar elecciones parciales en determinadas circunscripciones, y entonces forzó en las que tenían un candidato, un diputado de la oposición, y que según las encuestas creían que podían ganar, creo que fueron 20 y tantas circunscripciones, forzó elecciones parciales y las perdió todas. No consiguió ganar ni una sola. O sea que no ha cambiado el punto de vista mayoritario de Taiwán favorable al continente. O sea que China continental no tiene ningún interés en contra de Taiwán porque son mayoritariamente favorables. O sea que ese problema, lo que China no acepta es que ningún país o Estados Unidos pues se dedique a romper el estatus acordado con respecto a Taiwán. Y ese es un poco el tema. Perdón, como era también un poco la pregunta que yo hice al principio, tiene que ver esta, y él lo ha hecho este compañero. Y el problema del mar del sur de China, es decir, el conflicto que sí que ha tenido algo con Filipinas y con Taiwán, con Vietnam, o sea que sí que ahí sí que, independientemente de Estados Unidos, ¿no? De la política. Al margen de eso, ahora íbamos a entrar un poco en el tema ese, con el tema relacionado con el militar, antes de entrar con el tema del dólar. Bueno, o sea, todos somos absolutamente conscientes del absoluto desastre que ha supuesto para la humanidad el proceso de descolonización inglés. Sí. Es decir, esto, las guerras y los millones de muertos que lleva la humanidad a cuenta, lo más grave, lo más duro, pues es la historia de la India, con la India, Bangladesh, Pakistán. Haya muerto millones de personas en matanzas tremendas, y esto solamente tiene un nombre, que es la barbaridad de la descolonización inglesa y cómo se ha hecho. Y entonces esto ha generado conflictos que están sin resolver en el mundo, y que habrá que irlos resolviendo. El más grave de estos, que no lo habéis mencionado ninguno, es el conflicto,
Palestina diríamos que se queda más lejos, no, me refiero dentro de Asia, es entre la India y China. Sabéis que entre la India y China pues ha habido varios enfrentamientos. Bueno, el último, pues, bueno, porque, bueno, sabéis ahora que ha cambiado la situación, pero el último enfrentamiento, como es muy antiguo, China y la India ya tienen un acuerdo previo de hace varios años, y todos los soldados chinos y indios en la frontera van desarmados. Y la última batalla ha sido a palos y se han matado a palos. O sea, lo que supone, o sea, que es muy fuerte que el nivel de enfrentamiento, de psicología, de conflicto, que dos ejércitos desarmados para que no puedan guerrear se han estado con palos. Estas cosas tan complejas de la... todo esto parece que ha cambiado a partir de las reuniones previas de a finales de agosto en Pekín, con la participación de Modi, del presidente indio. Parece que hemos entrado en un final del conflicto entre la India y China. Se han restablecido los vuelos directos. Antes llevaba muchos años que no había vuelos directos de Delhi a China o viceversa, ya están funcionando. O sea que el tema del Corea, pues que también habéis mencionado, pues está muy resuelto también, y se ha resuelto condenando a cadena perpetua al presidente coreano, que lo acaban de condenar a cadena perpetua, ¿no?, los jueces. Bueno, y la situación en Corea pues ha cambiado un poco con esa. El caso de Filipinas es diferente. El caso de Filipinas está muy empujado por Estados Unidos para provocar conflictos pesqueros y tal con China, para mantener a China. Bueno, bueno, es lo mismo que España. O sea, yo tengo un artículo de hace un año y pico, cuando salió el programa a medio plazo de la Armada Española, a largo plazo. Entonces, el principal objetivo que establece el programa de la Armada Española que tenemos es el primero, el más importante, es patrullar el mar de China, que eso nos ha perdido a la Armada Española en el mar de China, que hace la Armada alemana, tal. O sea, ¿os imagináis si estuviera aquí la Armada china patrullando el Golfo de Cádiz? En fin, claro, todo es una presión norteamericana de estar provocando militarmente. Claro, Estados Unidos tiene 59 bases militares alrededor de China, pero vamos, dentro de los países asiáticos, Filipinas es que ha sido más dócil con Estados Unidos de apoyar esas provocaciones. El caso de Japón es una historia absolutamente diferente. En Japón ha ganado la nueva presidenta del partido. Esta mujer viene con una ideología absolutamente supremacista, militarista japonesa, que quiere recuperar lo que fue el Japón previo a la Guerra Mundial. Entonces se está creando una situación política difícil. De hecho, el turismo a Japón está bajando, empiezan a haber presiones de las empresas japonesas contra el gobierno, porque bueno, puede terminar provocando un aislamiento económico de Japón, pero está en una posición de desarrollar el ejército, potencia nuclear, en fin. Japón es un caso aparte que va a generar problemas en los próximos años, porque esta mujer, además, después del conflicto que ha montado, se ha sometido a votaciones y ha hecho unas elecciones anticipadas y las ha ganado por mayoría absoluta. O sea que el peso de esta actitud militarista japonesa nueva parece que tiene un respaldo social importante y grave, porque introduce el militarismo de nuevo en Asia, que tiene una historia trágica. Claro, todos los países de Asia tienen millones de muertos de la forma más cruenta de las tropas japonesas. Tanto Corea del Sur, China, Singapur, todos los países sufrieron ese genocidio que se produjo en Asia, porque aquí conocemos más lo que hizo Hitler en Europa, pero los japoneses en Asia fue muchísimo mayor que lo que ocurrió aquí en Europa. Por eso digo que es un caso diferente. El tema militar chino, porque a mí me preguntan también, ¿va a mandar China un petrolero a Cuba?
¿por qué cómo no apoya militarmente a Venezuela para impedir el secuestro de Maduro? El tema, ¿cuál es la situación militar de China? La situación militar de China, ya hemos comentado antes, que ha sido la mayor potencia mundial militar y nunca ha ejercido y ha invadido otros países. Hoy día la posición militar de China sigue siendo la misma. China no tiene ninguna vocación de dominio del mundo, no busca dominar el mundo como Estados Unidos. Entonces, la estrategia militar de China va orientada a defenderse de un ataque norteamericano y a garantizarle a Estados Unidos que si Estados Unidos ataca a China, tiene absolutamente asegurado la destrucción total de Estados Unidos. Esa es su única misión militar, es garantizarle a Estados Unidos la total aniquilación si se atreve a atacar a China. Pero no tiene ninguna vocación de guerrear con Estados Unidos. Entonces, claro, China no tiene ninguna base logística en ninguna parte del mundo. China no puede guerrear una guerra local con Estados Unidos en Venezuela porque no tiene ninguna base militar ni tiene nada, que circularían 10 segundos las tropas que mandase China a cualquier parte del mundo pues, sin ninguna estructura logística de apoyo. Es decir, hemos dicho que Estados Unidos, aunque hoy hay un artículo que se publica que todas estas bases americanas que rodean a China, pues ya se puede, parece que se van a empezar a mover a toda velocidad porque son carne de cañón, porque con la tecnología actual la destrucción inmediata está garantizada, pues con cosas como hemos visto, la batalla de Venezuela es espectacular, ¿no? O sea, Estados Unidos ganó la guerra con Venezuela en enero antes de que llegase el primer avión al territorio venezolano. O sea, fijaros que Rusia lleva bombardeando Kiev, las instalaciones eléctricas 5 años y siguen con luz, y lo mismo los ucranianos hacia Rusia. Estados Unidos apagó Venezuela en 2 segundos, y los apagó electrónicamente y apagó todos los ordenadores militares, o sea, desconectó todo, y entonces mataron a los cubanos que tenía Maduro allí protegiendo y se lo llevaron. O sea, que el mundo está entrando en una situación militar absolutamente diferente de las tecnologías. Quiere decir que, como por ejemplo, la batalla aérea, la primera batalla aérea que se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el año pasado, si la recordáis, y fue entre India y Pakistán. Y una batalla aérea donde los ejércitos aéreos se enfrentaron sin llegar a cruzar ningún avión la frontera, o sea, fue cada cual en su frontera, pero se dio la batalla, y lo que se provocó es que al día siguiente Rafael, que eran los aviones supermodernos de la OTAN que tiene India y que utilizó en la batalla, pues se hundió en la bolsa porque los derribaron, y la empresa china que había fabricado los aviones de Pakistán, que no cayó ninguno, pues se disparó en bolsa. O sea, que la tecnología pues está en una velocidad. Hoy el tema, sobre todo, yo no tengo ni idea de la situación militar de China. Lo único que yo conozco del equipamiento militar de China es los informes que publica el Pentágono, que manda a la Cámara de Representantes y dice que el ejército chino tiene esto, y pide dinero para ellos también. O sea, que esa es la única fuente de información que tenemos los analistas del ejército chino, es esta. Y de acuerdo con Estados Unidos, diríamos que la gran potencia militar de China está en los misiles hipersónicos, sobre todo la variante esta, porque digamos que un misil, diríamos que si sale un misil de China hacia Estados Unidos, los radares que hay allí al lado de las islas de cerca de China lo detectan y permiten calcularle la trayectoria y neutralizarlo antes de que llegue al destino. Esa es la teoría del escudo antimisiles de Reagan, etcétera, de Israel, que hemos conocido. Claro, los nuevos misiles de estos chinos, según el Pentágono, no van así, sino que suben dando 2 o 3 vueltas a la Tierra por la estratosfera y de repente caen en picado, pero haciendo esas aleatorias. Claro, como un radar, la máxima distancia que hoy alcanzan los radares son 500 kilómetros, hasta que no está a 500 kilómetros el misil, no lo detectas. Claro, está a 4 minutos de llegar al destino, no da tiempo a calcularle una trayectoria errática. Y entonces Estados Unidos está construyendo un sistema de radares en el espacio, un sistema satelital de radares para, en fin,
todo esto, yo creo que lo que cuenta es decir, China no tiene ningún interés de guerra, no tiene ninguna capacidad para hacer la guerra a Estados Unidos, fuera de defenderse de un ataque de Estados Unidos, con lo cual China no va a tener una intervención militar en ningún país porque no puede hacer esa guerra con Estados Unidos y ya está. Yo creo que no es más. Y el dólar, que es mucho más interesante que uno perderse con esto. Porque además soy un poco pacifista, me da vergüenza hablar de esto de la guerra. El dólar, el tema del dólar. Claro, el tema del dólar, está en un declive, si comparamos la evolución, por ejemplo, de principios de siglo para ahora, no ya de Bretton Woods, Bretton Woods es cuando hay un acuerdo donde se abandona el patrón oro y empiezan lo que se llaman las monedas fiduciarias, o sea, monedas que están referenciadas al oro que tiene el Banco Central de ese país para garantizar el valor de esa moneda. Todo eso desaparece en Bretton Woods, viene un predominio mundial del dólar. Si nos olvidamos de eso, diríamos que y miramos el siglo XXI, pues del 75% del peso del dólar, del uso del dólar a principios de siglo, ahora está en el 57%, tiene un declive que es claro. Además, en el mes de enero se ha producido un hecho histórico que por primera vez, y es que las reservas de los bancos centrales del mundo, por primera vez en la historia, el dólar ha dejado de ser el valor mayor de reserva y ha pasado a ser el oro. El oro se ha convertido hoy, en enero, en el mayor elemento de valor, de reserva de valor de los bancos centrales del mundo, occidentales, no occidentales. La suma tiene un poco de trampa la idea, pero es una trampa autoalimentada, en el sentido, claro, que esta diáspora por acumular reservas de oro en todos los bancos mundiales, pues además del riesgo de los mercados financieros norteamericanos por la burbuja financiera que se está generando y el riesgo de explotar, pues esa protección hacia el oro, pues lo que ha provocado es que el oro estaba a $2.000 la onza en el año 2024, en el año 2025 lo ha puesto en los 3.500, 4.000 y ahora están los 5.000 y pico dólares la onza. Claro, no solo es que los bancos centrales han aumentado el oro que tienen en toneladas, es que además el valor de ese oro ha aumentado, con lo cual ha desplazado al dólar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que no es solo compras de oro, es un aumento de valor lo que ha desplazado al dólar dentro de esto. Dicho todo esto del dólar y esa tendencia, la posibilidad de una moneda alternativa al dólar, yo no sé si os vais dando cuenta de todo lo que voy hablando, que soy un optimista. Yo soy un optimista perdido. Nací optimista y espero morir optimista. En cambio, en el dólar soy un poco menos optimista. Ya le intento explicaros de lo que la izquierda o lo que los analistas económicos hablan en la prensa sobre las perspectivas del dólar y la desdolarización. Esa alternativa al dólar, que podría venir de los BRICS, donde más, es decir, además los BRICS han planteado, sobre todo en la reunión de Kazán hace 2 años, en la de Brasil no se ha oído tanto, en la de Kazán en Rusia, el tema de la moneda de los BRICS tuvo mucha fuerza, se creó la moneda ya digital, muchos mecanismos para el desarrollo, pero es una estructura, la de estos países, muy diferente. Claro, estamos hablando de India y China y hemos dicho que se estaban pegando con los palos en la frontera hace 4 días. O sea, claro, no es fácil recordar un poco el proceso de la Unión Europea para llegar al euro. Pues países con una situación económica tan diversa como son los países de BRICS y con una importancia económica tan diferente. Claro, es que el PIB de China es el 50% del PIB de los BRICS. Para que os hagáis una idea, todos los BRICS, entre todos menos China, es tanto como China económicamente. Claro, eso tiene un desequilibrio que a la hora de formar una moneda común, en fin, tiene complejidades técnicas grandes. Y la otra alternativa, que sería el yuan, que el yuan comentabas un poco, haceros una idea, que yuan y renminbi es lo mismo. Son 2 formas de llamar a la moneda china. O sea, no os compliquéis. El yuan y el renminbi,
es una forma que tienen de hablar de los chinos. La moneda es el renminbi y esto me cuesta 5 yuanes. Cuentan con yuanes, pero la moneda la llaman renminbi, aunque, o sea, en fin, es sinónimo. La posibilidad de que el yuan sustituya al dólar progresivamente, vaya cogiendo una mayor cuota de mercado, pues es un tema lento, en el que China tampoco se le ve que tenga ninguna prisa en acelerarlo. ¿Por qué? Claro, recordar lo que pasó a finales del siglo XX, en los años 90, la crisis de los países asiáticos, cómo se hundieron, recordar cómo Estados Unidos ha llevado a la ruina absoluta a Japón y a la parálisis durante 40 años y la ruina del país, con la guerra monetaria, o sea, la potencia que tiene Estados Unidos y Occidente financieramente dominan toda la estructura financiera mundial, es muy grande. Entonces, China lo que busca es protegerse de impedir que Occidente pueda quebrar financieramente al país. Lo intentaron hace 3 otoños. Hace 3 otoños estábamos todos con la prensa mirando cada día las cotizaciones porque parecía que iban a conseguir quebrar los mercados de valores chinos, Estados Unidos, todo eso a base de expulsar a todas las empresas chinas de Wall Street, de tal. Bueno, China finalmente pegó un pelotazo y, en fin, están las bolsas absolutamente disparadas, pero el riesgo a que la capacidad, claro, imaginaos que los inversores en Estados Unidos han sacado leyes que a cualquier empresa de estas financieras, que son los dueños del mundo, de todas las empresas del mundo, si invierten en una empresa china, le prohíben invertir en Estados Unidos y lo hacen ilegal. Los Estados Unidos no lo dejan permitir. En fin, hay muchos mecanismos para, bueno, conocimos la quiebra de la libra esterlina, como Soros se cargó la libra esterlina en unos minutos y fue capaz. O sea que la capacidad de que de repente en 30 segundos, 40 segundos, logren hundir el yuan, llevarlo a la ruina, pues bueno, eso es un riesgo que si no lo hacen es porque no pueden, porque en el momento que tuvieron una oportunidad Estados Unidos, está claro que entonces China tiene en caja algo que es absolutamente espectacular. Tiene 3 billones en moneda, 3 billones de dólares en moneda de todo tipo, para garantizarse ante una eventualidad de esta, o sea que de repente todos los bancos occidentales se ponen de acuerdo para reventar el yuan, pues ellos tienen más dinero que todos ellos juntos para vencerles en esa apuesta y mantienen 3 billones en caja a la espera de... O sea que la liberalización, para poder sustituir al dólar, hace falta que el renminbi, que el yuan se liberalice plenamente. Entonces, esa liberalización total, China no le interesa de momento, tiene que protegerse hasta que tenga... Entonces, el sistema son los acuerdos offshore que está haciendo China, se llaman así, son acuerdos entre el Banco Central chino y el Banco Central brasileño, se intercambian 5.000 millones de dólares en monedas de ambos países y funcionan todas las empresas de las dos partes en monedas locales como si fuesen convertibles, porque tienen un swap, que es la palabra técnica, tienen un acuerdo swap entre las dos partes, entre los dos, y entonces China tiene acuerdos swaps con todos, con Argentina, con Brasil, y es una forma en la que sustituye la no convertibilidad plena del... Por eso digo que eso es un proceso un pelín más lento que... Bueno, yo no sé cómo vamos. Yo creo que nos toca firmar libros. Una pregunta, ¿qué papel ha jugado con los barcos, la FEC, en la cuestión de los 3 billones que tiene el Banco Central de Rusia para evitar que le hunda, digamos, bueno, esos 3 billones es, bueno, China tiene unos excedentes económicos, China tiene un problema gordo del que nadie habéis preguntado y aunque la prensa habla mucho. La prensa dice que China tiene 2 problemas. Y es uno que no tienen hijos y entonces se van a quedar solos, y el otro es el problema del consumo. Bueno, los chinos tienen más hijos que los españoles, o sea, que decir que la tasa de fecundidad y la natalidad de China actual es mayor que la nuestra. O sea, no es como Corea, que está en el 0,8. Para reproducir la sociedad hace falta que por mujer fértil la tasa de fertilidad tiene que ser de 2,1 por la mortalidad infantil. Corea está en el 0,7, o sea que eso sí que es una tragedia. Pero China está en el 1,3, 1,4, que está por encima del que tenemos nosotros desde hace 30 años.
Y la otra Eso parte es era un el desastre. consumo, que es lo que quería yo responder a ti. China tiene un problema con el consumo y es que no consigue despegar con el consumo. Pero no es un problema económico el del consumo en China. Y bueno, aquí sois algunos jóvenes y otros sois ya de mi edad. Los que sois de mi edad, tú que eres de mi edad, piensa un poco en tus padres, en la posguerra y la gente que ha pasado hambre. La gente que ha pasado hambre se vuelve tacaña. La gente que ha pasado hambre se vuelve ahorradora. ¿Sí? ¿Por qué me voy a comprar un coche nuevo si el que tengo me funciona? ¿No? Entonces, claro, los 800 millones de chinos que han salido de la pobreza extrema, o sea, de no tener para comer, no fue no sé cuándo, es que están vivos, son los que viven en Shanghái y en Chongqing y tal. Y claro, esta gente tiene la tasa de ahorro más grande del mundo. Claro, porque han pasado tanta hambre que el gobierno no hace nada más que campañas de renovar los electrodomésticos, de incitar al consumo, a los viajes, porque claro, el sector servicios que se desarrolle estimula la economía y a los chinos le cuesta, pues le costará una generación que esta gente que lo ha pasado tan mal, pues se vaya muriendo y las generaciones nuevas con otro espíritu, pues vengan. Y entonces, claro, ese exceso de ahorro, pues salen los 3 billones, porque salen esas grandes capacidades que tiene inversoras la sociedad china, y proviene pues de la tremenda capacidad de ahorro de la sociedad, porque todo lo ahorran y gastan poco. O sea, pero bueno, Trabajan eso, mucho. No, bueno, eso ¿Trabajan más que nosotros? No trabajamos. Ya si queréis, las preguntas me traen a firmar el libro, porque si no... Sí, ya contesto a esto y lo dejo. Las mujeres en China, que tienen una esperanza de vida ya parecida a la nuestra, las mujeres se jubilan a los 50 y los hombres a los 60. Qué bien. En el caso de las mujeres con trabajos manuales se jubilan a los 50 y las mujeres con trabajos administrativos a los 55 y los hombres a los 60. Ya solo con esa jornada vital, tú fíjate la ventaja que nos llevan a nosotros que nos jubilamos a los 67. Venga, pues oye, lo dejamos aquí, gracias por haber venido.